Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase del taller de arte digital y animación. Les cuento que en esta clase ya comenzaremos a ver de lleno la etapa de color, ya que hemos pasado las clases donde aprendimos a dibujar de mejor manera, y en específico en esta clase el contenido estará enfocado a la aplicación de luces y sombras, diversos niveles de luces y sombras para objetos y paisajes en general. Yo sé que esto es difícil de comprender de forma verbal, así que vamos a ir de inmediato a ver en pantalla cómo realizamos este trabajo en nuestro software de dibujo y pintura. Sin perder más el tiempo, vamos de inmediato. Para comenzar, tenemos nuestro lienzo ya creado. Vamos a buscar las mejores alternativas de pincel para comenzar a trabajar. Y cierto, comenzamos por la figura básica de nuestro objeto, que es una figura geométrica, la cual imitará un rectángulo. Lo rellenamos de color con un color específico. Posteriormente, al haber rellenado de color el objeto, vamos a seleccionar nuevos colores a partir del color que ustedes pueden apreciar en la rueda de color, moviendo en un tono levemente más claro para obtener una cara de nuestro objeto con un tono de mayor luminosidad. Esta cara siempre va a ser la superior, ya que desde arriba es desde donde la mayor parte de las veces suele provenir la luz o la iluminación en cualquier espacio. El siguiente paso, creamos una nueva cara con mayor nivel de oscuridad y ya le podemos dar una cierta forma tridimensional a nuestro objeto o volumen. El siguiente paso es crear estrías. Por si ya lo han podido deducir, estamos dibujando un trozo de madera. Estrías con un tono más claro y con un tono más oscuro. Con el mismo tono de sombra, del lado de sombra hago estrías en el lado medianamente iluminado, y con el de las luces y con el tono del color de luz hago las estrías en la cara más oscura. Vamos jugando con los colores que ya tenemos para ir haciendo los detalles de nuestro trozo de madera, el cual, como regla para verse más realista, una regla constante, es que las zonas estriadas o con distintos relieves suelen acumular la luz y la sombra juntos, ya que donde existe una pequeña fisura de madera, o hay una cara que recibe mayor luz y otra, un hundimiento en la madera, hay una cara que recibe más luz y otra más sombra. Estos tonos de luces y sombras se modifican siempre estando a partir del tono base que hay para aquella cara del objeto. ¿Qué quiere decir? Que el tono principal de color que hay en esta cara, a ese tono le busco un tono más oscuro y uno levemente más oscuro y otro levemente más claro en la rueda de color. Pero siempre, cierto, estos tonos deben estar muy cercanos al tono principal de la cara en la cual estamos pintando. Entonces pueden ver cómo las estrías se unen también al toparse en cada intersección de las tres caras, lo que nos permite obtener una mayor sensación de realismo y coherencia en la superficie de nuestro objeto. Lo siguiente será aprender a hacer un poco de vegetación. Lo hacemos a partir de una figura geométrica básica, que es un círculo al cual le agregamos dos niveles de sombra, buscando un tono un poco más oscuro, y posteriormente procediendo a dibujar los detalles que simulan la forma de las hojas o la vegetación. Vamos viendo cómo niveles de sombra van
incorporándose a la parte más iluminada, siempre haciéndolo con la forma de la vegetación. Y vamos a ver también cómo zonas iluminadas ingresan a la parte sombreada. Extraemos los colores con el gotario. Recuerden siempre que el gotario es la penúltima herramienta al lado izquierdo de la pantalla, desde arriba hacia abajo. Y podemos ver cómo ese círculo, esa esfera que hicimos en un principio, ha comenzado a tomar la forma de un arbusto. Y eso, seguimos haciendo el trabajo de juntar niveles de luz con niveles de sombra para que nuestro objeto se vea más natural en sus diferentes niveles. En el siguiente ejercicio hacemos un cielo con 3 niveles de color, el cual difuminamos y conseguimos mezclar a través de la herramienta de pincel borroso. El siguiente paso es crearle algunas nubes, dibujar algunas nubes, y esto se hace con pincelazos rápidos y simples. Y en este ejercicio, una de las cosas que podremos aprender es que no todas las nubes son de tono blanco, sino que hay algunas grises y de otros tonos dependiendo de la hora del día y el clima. La enseñanza principal de este ejercicio es mostrar que nosotros siempre, como regla general de la arte digital, es que siempre debemos comenzar dibujando o pintando los elementos que se encuentran más lejos. Por ejemplo, lo primero que hice fue haber realizado el cielo, después pasé a las nubes y ahora estoy con una cordillera que siempre se vea lejos a la distancia, como la mayor parte de los paisajes que podemos apreciar en nuestro país. Una vez que tenemos la forma, con sus pequeños detalles elaborados, detalles de la nieve, de la composición de la montaña, procedemos a hacer un nivel de sombra, el cual obtenemos con el mismo color original, pero modificando un poco su posicionamiento dentro del cuadro que está en el círculo de colores, moviéndonos un poco más hacia el negro y hacia el lado en el que está el color fuerte, que en el cuadrado sería el lado derecho y la parte de arriba, la parte superior derecha. Entonces seguimos agregando niveles de sombra a la nieve y posteriormente pasamos a agregarle un nivel de sombra a la parte de la montaña que no está cubierta por nieve, la cual está cubierta por bosque, pero debido a que nuestra atmósfera se compone de oxígeno, todos los objetos lejanos tienden a volverse de tono azul. Esto se aplica para todos los objetos que están lejanos, muy lejanos. No me hablo de distancias de varias decenas de kilómetros. Entonces seguimos colocando la sombra volviendo sin dejar de aplicar los conocimientos que vimos en las primeras clases, donde las sombras todas se proyectan en una misma dirección o a un mismo lado del objeto y reciben la luz, ya sea del sol o artificial, también desde el lado contrario. Esta sombra puede variar de posición dependiendo la hora del día, pero siempre la regla que no se les puede olvidar es que la sombra se proyecta al lado contrario desde el cual recibe la luz, ya sea del sol o artificial. Vamos a crear un nuevo elemento que van a ser unos cerros, los cuales se van a poder apreciar más cercanos, o mejor dicho, una pampa. Y esto nos sirve
Pero antes vamos a hacerle un poco de segmentos más claros a la cordillera para que se vean más tridimensionales o con más volumen. Y ahora sí, vamos al último elemento, respetando la norma de la cual yo les hablaba, que siempre se comienza por el objeto más lejano y se culmina por el más cercano. Esto permite que cometamos la menor cantidad de errores a la hora de querer pintar y que no se mezclen los distintos niveles del paisaje de forma incorrecta. Entonces primero hacemos la sombra. Antes de hacer la vegetación o los elementos que van a ir en el paisaje, colocamos la sombra de estos sobre el suelo. Le colocamos detalles como líneas que simulan que esto está en pasto, para que no se vea tan plano como una mancha de pintura, sino que parezca que es la misma textura pero con un distinto nivel de iluminación. Por eso agregamos detalles en casi todas las partes para poder simular que esto se trata de una superficie compuesta por pasto. Niveles de sombra, de oscuridad por todas partes, para que esto deje de parecer una cartulina verde y parezca un prado. El siguiente paso será hacer la vegetación, cuyo primer paso es hacer las ramas en el caso de la vegetación que crece de forma muy vertical, que no son arbustos. Los arbustos mayormente no se le pueden ver las ramas porque son muy bajas, pero en el caso de los árboles, todo lo contrario. La parte superior siempre va a tener sombra cuando nuestro árbol se encuentre lleno de hojas, porque las hojas producen la sombra sobre este mismo. A diferencia de un árbol en invierno que se encuentra sin hojas, no proyecta mayor sombra o no proyecta la misma cantidad de sombra. Comenzamos haciendo el color base, al cual le agregamos detalles de arbustos y vegetación en las orillas para darle mayor sensación de realismo. Después aplicamos un nivel de sombra para darle mayor volumen. Buscamos por todos lados. Recordamos que el árbol tiene una forma muy poco uniforme, así que las sombras pueden ir de cualquier forma, pero sí siempre cuidando que la mayor parte de estas sombras se concentren en un lado del árbol. Y otro nivel más de sombra, el cual ya nos permite ver que nuestro árbol está totalmente lleno de volumen. Y para finalizar, un pequeño nivel de iluminación. Entonces ya nuestro árbol tiene forma de árbol, ha tomado forma de árbol. Y lo mismo en esta orilla izquierda del dibujo, vamos a hacer un pequeño cúmulo de vegetación donde hay varios árboles, los cuales están con un exceso de florecimiento de hojas, ya que no van a permitir que veamos las ramas. Y al estar al lado opuesto de la proyección de la luz, va a estar mayormente compuesto de tonos oscuros que nos denotan la sombra de estos árboles que estamos pintando en el lado sombrío de este cúmulo de vegetación. Entonces estamos colocando el último nivel de sombras y esto es lo último que se necesitaba para terminar este nivel y alguno que otro nivel de luz para fortalecer el volumen de nuestro dibujo. Y esto sería, chicos, esto sería todo por hoy. Espero que hayan aprendido las ventajas y las capacidades
de aprender, de aplicar el concepto de luces y sombras en cada uno de nuestros trabajos. Me despido y nos vemos hasta la próxima clase. Saludos.